Escribe tu propia novela, episodio número 5. Hola, soy David y estás escuchando Escribe tu propia novela, el podcast en el que aprenderemos cómo hacer realidad tu novela, desde la concepción de la historia, su desarrollo y escritura hasta su publicación. Además, intentamos que las historias sean buenas para hacer un mundo mejor. Para más información visita escribetupropianovela.wordpress.com. Hoy vamos a hablar sobre qué hacer si nos damos cuenta de que no nos gusta lo que hemos escrito. En la segunda parte del episodio seguiremos practicando con el método del copo de nieve para diseñar nuestra historia. Y hoy veremos el cuarto paso en el que desarrollamos el resumen de la historia hasta que nos ocupe una página entera. Gracias por acompañarnos hoy. Empezamos. Hola amigos, feliz Pascua y bienvenidos a este quinto episodio de Escribe tu propia novela, el podcast en el que aprendemos juntos a escribir nuestra novela. Y como os decía, en este episodio vamos a ver dos cosas. Primero, la primera parte, vamos a hablar sobre qué hacer si nos damos cuenta de que no nos gusta lo que hemos escrito. Esto es bastante fácil que nos pase si no estamos acostumbrados a leer lo que escribimos. Es un paso importante en nuestro aprendizaje y hoy vamos a ver cómo podemos afrontarlo de la mejor manera posible, de la forma más positiva posible. Y en la segunda parte del episodio vamos a seguir aprendiendo a estructurar nuestra historia utilizando el método del copo de nieve. Hoy veremos el paso cuarto de este método, que consiste en expandir nuestro resumen de un párrafo que vimos en el paso 2 hasta convertirlo en una página entera. Como en los anteriores episodios, lo aplicaremos al cuento de Caperucita Roja. Bueno, pues con el primer tema. Tarde o temprano nos vamos a chocar con nuestro límite como escritores. Em, es muy habitual que nos ocurra esto. Em, Cuando estamos aprendiendo a escribir, igual que cuando estamos aprendiendo cualquier cosa importante que nos resulte importante, vamos a llegar a un momento en que nos damos cuenta de que no estamos contentos con nuestro avance. Bueno, por lo menos esa ha sido mi experiencia y por lo que he oído de otra gente puede ocurrir esto. Em, Imaginaros que yo he escrito no sé, un capítulo, o he escrito unas cuantas páginas de mi historia, la leo y digo, esto no se parece a lo que yo quería escribir. No es el tipo de cosa que yo encuentro cuando leo una novela que me gusta. Y entonces puedes caer en el pensamiento de esto es imposible para mí, la escritura no es para mí, em, e incluso tirar la toalla, ¿vale? Es la tendencia probablemente natural, ¿vale? Es decir, esto me supera, no soy capaz de hacer esto. Em, y esto en realidad es lo natural. Si, si pensamos en cualquier cosa que hayamos aprendido a hacer en nuestra vida que merezca un poco la pena, probablemente no hemos empezado ya desde el principio con el talento para hacerlo. Bueno, talento, puede que tengamos talento para hacerlo, pero todo requiere un aprendizaje. Y, y bueno, pues entonces hasta que lo que escribimos se parece a lo que nosotros queremos escribir, pues esto va a llevar a un proceso. Ya digo que por lo menos yo estoy hablando de mi propia experiencia, pero también he oído otra gente que les ocurre esto, ¿vale? Esto muy típico, esto de la crisis del escritor, es decir, esto, no sé, del compositor, no sé, se ve además mucho en historias de ficción que tratan de este tipo de historias, ¿no? De escritores, de compositores, de... Bueno, nos vamos a encontrar probablemente con este límite, ¿vale? Y em, nuestra tendencia puede ser a decir, tiro la toalla, esto no es para mí y lo dejo, ¿vale? ¿Qué pasa si hacemos esto? Uno, dejamos de un lado nuestro sueño de escribir
¿vale? Con lo cual, por ese lado mal, porque ya nos hemos quedado sin esa parte positiva. Y segundo, nos estamos perdiendo una ocasión magnífica para aprender, ¿vale? Porque, como, como os comentaba antes, y yo, desde luego, en mi opinión, esto es una cosa que se aprende. Esto de escribir ficción es algo que se aprende. Em, Basta que veáis, si lleváis, no sé, unas semanas escribiendo, pues solamente con que habéis hecho algunos intentos de escribir, veréis que la cosa va mejorando, ¿vale? O sea, va mejorando según vas escribiendo más, va pareciéndose lo que escribes más a lo que quieres escribir. Y si no es así, bueno, es quizá bueno que nos planteemos cómo mejorarlo. Otra tendencia podría ser decir, no sé, una persona que no tiene un espíritu de autocrítica y leyera lo que ha escrito y le parece todo magnífico. Bueno, pues bien, probablemente es una persona que tiene una autoestima muy alta y bueno, pues le funciona ese tipo de pensamiento. Mm, el problema está en que quizá el resto de la gente que lee lo que escribe no tiene la misma opinión. O por el contrario, sí, a lo mejor es una persona con un talento especial y le sale todo bien a la primera. Bueno, pues puede ser. Pero a lo que os quiero motivar o, bueno, a lo que quería llegar un poco con este tema es a que creo que es importante que aprendamos la técnica de escribir, como estamos viendo aquí, y más adelante veremos la técnica de editar una historia que hemos escrito. Mm, Hoy en día la mayoría de editoriales eh, esperan que cuando tú mandas una propuesta, mandas tu novela para publicar, la novela ya esté muy trabajada, esté prácticamente lista para ponerle la portada y lanzarla. ¿Vale? No hay muchas editoriales que hoy en día tengan editores dispuestos a mirar tu manuscrito y darle vueltas y retocar. No, se espera que cuando tú entregues una cosa a una editorial ya esté prácticamente perfecto. Perfecto, vaya, para lo que una editorial considera perfecto, digamos, preparado para publicar y para vender. Em, ¿Qué ocurre? Que antiguamente no era así. Probablemente si hemos oído historias de escritores de esta no hace mucho tiempo, de hace 20, 30, 40 años, lo que funcionaba era esto. El escritor escribía, se dedicaba a crear, mandaba su manuscrito a la editorial y la editorial se encargaba de pulirlo, mejorarlo y prepararlo para, para publicar. Hoy en día las editoriales en general no tienen esa paciencia ni esos recursos. Lo que quieren es, digamos, algo fácil, rápido. Le llega alguien de fuera y necesita que sea un libro que se pueda publicar. Vale, entonces, si mezclamos este factor con el factor que os decía al principio de leemos nuestra escritura y a lo mejor no estamos contentos con lo que hemos escrito, em, yo la conclusión que saco de ahí es que es importante aprender a editar, aprender a editar, aprender a mejorar nuestra historia, aprender a coger un texto, una primera versión que hemos escrito y a partir de ahí mejorarla hasta que sea algo mm, que esté bien para publicar, ¿vale? Em, Esto tiene su propia técnica, la edición tiene su propia técnica, pero otro de los motivos por los que estamos utilizando el método del copo de nieve, yo os estoy recomendando el método del copo de nieve, es porque es un método que facilita luego la edición, ¿vale? Una vez que estamos yendo poco a poco escribiendo, luego es más fácil volver atrás y editar, ¿vale? Precisamente porque vamos de poco a poco, es más fácil editar lo pequeño que lo grande. Con la edición ya trataremos más adelante el tema de la edición. Pero creo que es bueno que tengamos esta idea en la cabeza. Si queremos una buena novela, tiene que estar bien editada
¿vale? Y es muy difícil que nos salgan las cosas bien a la primera. Em, Cuando estamos escribiendo, yo no os recomiendo que estéis pensando en editar a la vez que escribís. Es un poco la tentación de decir, vale, no me gusta lo que estoy escribiendo, voy a empezar a editar. Mm, Creo que no es buena idea esto. Lo que funciona mejor desde mi punto de vista, por mi experiencia, es primero dedicar un tiempo a escribir, tener un manuscrito, un primer borrador y luego a partir de ahí trabajar en la edición, en la corrección. Em, ya digo, iremos viendo cómo se hace esto de la edición, pero si estáis escribiendo, yo os animo a que no os paréis mucho a leer lo que escribís y sobre todo si lo leéis no os desaniméis porque a la primera es muy difícil que nos salga algo maravilloso y, y, y bueno, volver atrás más adelante, cuando una vez que habéis terminado el primer manuscrito, volver atrás para revisar. Una cosa que a mí me ayudó mucho cuando empecé a escribir, yo primero pues, tenía esta idea de que cuando iba a escribir, pues iba a ser todo, no sé, pues que lo que iba a escribir me iba a ser bueno, ¿no? No sé, pues siempre tienes esa ilusión, tienes esa, es a lo que yo creo que nos gustaría a todos, ¿no? Tener una novela escrita que está muy bien escrita y muy interesante, muy divertida, entretenida. Bueno, una cosa que a mí me liberó mucho, me ayudó mucho, es la idea un poco opuesta. Es decir, vale, yo parto de la base de que si estoy aprendiendo, lo primero que voy a escribir, las primeras cosas que voy a escribir, no van a ser buenas, ¿vale? Entonces, bueno, para mí eso fue, digamos, me desbloqueó bastante. Entonces, ya a partir de ese momento, bueno, vale, yo sé que lo que estoy escribiendo ahora mismo no es bueno. Llegará un momento en que irá mejorando y así, pero entonces, si escribo algo que es malo, no pasa nada. Y de hecho, creo que es importante escribir mal primero para poder escribir bien después. Bueno, pues para cerrar esta sección, eh, bueno, quería citar a Art Williams, es un empresario americano y que tiene esta cita. em, que dice así, antes de ser bueno tienes que ser malo y antes aún tienes que intentarlo. Bueno, o sea, no se pasa de 0 a 100, de no saber nada a ser buenísimo. Lo normal es que pases de ser malo a ser bueno, pero antes de ser malo tienes que intentarlo. Si no lo intentas, no vas a ser ni siquiera malo, ¿no? Bueno, pues nada, como en episodios anteriores y lo que intento un poco con este podcast es animarnos a escribir. Y, y a que lo escribamos sea lo mejor posible y vamos a intentar, pues, a ser posible, mejorar un poco el panorama cultural que está un poco, de mi punto de vista, un poco de capa caída y bueno, con valores muy negativos, ¿no? Bueno, pues animaros a escribir, ¿de acuerdo? Pues, y si veis que lo que escribís no os gusta, pues no pasa nada. Tenemos tiempo para mejorar, que para eso estamos. Bueno, y vamos ahora a seguir con la segunda parte del episodio en el que vamos a continuar desarrollando nuestra historia con el método del copo de nieve. Si no habéis escuchado los episodios anteriores, os recomiendo que volváis atrás y veáis un poco lo que estamos haciendo. Estamos siguiendo el método del copo de nieve que diseñó Randy Ingermanson y vamos a hacer brevemente para que sepáis lo que estamos haciendo, un breve repaso. El primer paso sería tener una frase que resuma la historia que queremos escribir. El segundo paso sería tener nuestra historia desarrollada en un párrafo, ¿vale? Transformar esa primera frase en un párrafo. El tercer paso consiste en hacer una ficha de los principales personajes de la historia y hoy vamos a ver el paso cuarto, ¿vale? El paso cuarto consiste en coger ese párrafo que teníamos en el paso 2 lo vimos en el episodio 3, ¿vale? Entonces cogemos ese párrafo
y lo desarrollamos hasta formar una página entera que nos sirva de resumen de la historia, un resumen de la historia en una página. Este resumen de la historia, además, cuando enviamos una propuesta editorial a una editorial, a una propuesta, nos puede ser muy útil. Normalmente es una de las cosas que se envía a la editorial, un resumen en una página de la historia. Bueno, pues nos puede venir muy bien. Em, vamos a partir del párrafo que teníamos en el paso 2. Estamos trabajando con la historia de Caperucita Roja. Bueno, pues como es una historia que todo el mundo conocemos, es fácil trabajar con ella. Y bueno, pues yo estoy diciéndolo pues a mi estilo. Seguro que se puede hacer de distintas maneras, pero bueno, yo lo estoy haciendo así. Entonces teníamos en en el paso 2 teníamos, teníamos el párrafo inicial. El párrafo inicial del que habíamos partido tiene 5 frases, ¿vale? 5 frases. Podéis ver las características de las 5 frases en los episodios anteriores, ¿vale? Pero el párrafo que teníamos aquí para ir un poco más al grano sería este. Lo leo y es este. Una niña recibe el encargo de su madre de llevar una cesta de comida para ayudar a su abuela enferma aislada en el bosque, con la advertencia de no hablar con desconocidos. Vencida por la curiosidad y la distracción, Caperucita se para a hablar con un lobo, aparentemente inofensivo, quien se entera de que va a ver a su abuela y le recomienda un camino mejor. El lobo toma el camino más corto para llegar a casa de la abuela y fingiendo ser Caperucita consigue entrar y comerse a la anciana. Caperucita llega a casa de su abuela y encuentra al lobo disfrazado de la anciana, quien aprovecha el nuevo engaño para comerse también a la niña. Un cazador pasa por la casa para ver cómo está la anciana y al encontrarse al lobo le raja la barriga, de la que rescata a la abuela y a Caperucita y provoca la muerte del lobo. Vale, pues este párrafo que tenemos 5 frases, vamos a empezar por la primera frase. La primera frase es, una niña recibe el encargo de su madre de llevar una cesta de comida para ayudar a su abuela, aislada en el bosque con la advertencia de no hablar con desconocidos. Si recordáis, esta primera frase del párrafo es la frase que introduce la situación de la historia. Bueno, pues lo he desarrollado en un párrafo entero, ¿vale? Este párrafo es, una niña llamada Caperucita Roja vive con su familia en una bonita casa en un bosque. Preocupada por la salud de la abuela de la familia, que vive aislada en otra parte del bosque, la madre de Caperucita pide a la niña que lleve a la anciana una cesta con comida y otras cosas útiles. Sabiendo de la tendencia de su hija a distraerse, le ordena que no se pare a hablar con desconocidos. El párrafo 2 teníamos la segunda frase que es, vencida por la curiosidad y la distracción, Caperucita se para a hablar con un lobo aparentemente inofensivo, quien se entera de que va a ver a su abuela y le recomienda un camino mejor. Si seguimos la teoría del copo de nieve, esta segunda frase nos lleva al primer desastre de la historia, ¿vale? La voy a desarrollar en un párrafo entero. Caperucita emprende el camino y se distrae recogiendo flores para regalar a su abuela. El buen ánimo que esto le provoca le hace olvidar las indicaciones de su madre y cuando un lobo se acerca a hablar con ella, le cuenta que va a visitar a su abuela, enferma al otro lado del bosque. El lobo recomienda a Caperucita un camino supuestamente mejor para llegar a casa de la anciana. Caperucita le cree y va por este supuesto atajo. Vale, el párrafo 3 parte de la frase 3 es esta. El lobo toma el camino más corto para llegar a casa de la abuela y fingiendo ser Caperucita consigue entrar, consigue entrar y comerse a la anciana. Esta tercera frase del párrafo nos lleva al segundo desastre de la historia, ¿vale? Y la he desarrollado en este párrafo. Una vez que Caperucita ha desaparecido, el lobo toma el camino verdaderamente más corto para llegar a casa de la abuela, que era el que la niña iba a tomar en un principio. El animal llega a casa de la anciana antes que Caperucita y truca su voz para engañar a la abuela haciéndose pasar por la niña. A pesar de su inicial desconfianza, la abuela abre la puerta y es devorada por el lobo, quien toma las ropas de la anciana y se disfraza de ella. El párrafo 4
parte de esta frase 4, Caperucita llega a casa de su abuela y encuentra al lobo disfrazado de la anciana, quien aprovecha el nuevo engaño para comerse también a la niña. Vale, y en esta cuarta frase del párrafo, si recordáis, nos llevaba al tercer y último desastre de la historia. Yo la he desarrollado en este párrafo, que es así. Caperucita llega a casa de la abuela y encuentra al lobo disfrazado de la anciana. La niña está muy sorprendida por el aspecto de su supuesta abuela, pero el lobo con sus astutas palabras consigue tranquilizarla y aprovecha un momento de distracción de Caperucita para comérsela también. Y el párrafo 5 viene de la frase 5, que es la conclusión de la historia, ¿vale? Y en el ejemplo que yo había puesto, la frase 5 es esta. Un cazador pasa por la casa para ver cómo está la anciana y al encontrarse al lobo le raja la barriga, de la que rescata a la abuela y a Caperucita y provoca la muerte del lobo. Vale, y yo la he desarrollado en el siguiente párrafo. Un cazador de la zona se acerca a la casa de la abuelita para ver cómo está. Cuando llega, encuentra al lobo y hábilmente consigue reducirlo, rajarle la barriga y sacar de ella a Caperucita, Roja y a su abuela. A continuación rellena la barriga del animal con piedras y se la vuelve a cerrar cosiéndola. El lobo siente sed por la sequedad de las piedras y siente unas tremendas ganas de ir al río a beber agua. El peso de las piedras hacia el lobo cae al río y muere ahogado. Caperucita y su familia viven felices y la niña ha aprendido una importante lección para la vida. Bueno, pues este ha sido mi intento mi ejemplo de transformar un párrafo en una página entera, la historia de una página entera, siguiendo el paso cuarto del método del copo de nieve. No lo voy a repetir aquí, o sea, en otros episodios he vuelto a repetir el texto entero. Lo que voy a hacer es que lo pondré en el blog, eh, este texto, este desarrollo. El blog, recordad que se escribe tu propia novela .wordpress.com y bueno, pues animaros a seguir el sistema del copo de nieve, que como digo, creo que es el más sencillo para aprender a escribir. Espero que os haya resultado útil este episodio de Escribe tu propia novela y os haya ayudado a aprender a desbloquearos en vuestra escritura en este el tema que hemos tratado al principio. Y antes de marcharnos, si te gusta el podcast y no lo has hecho ya, suscríbete en tu plataforma de podcasts para enterarte enseguida cuando hay un nuevo episodio. Es la forma más fácil. Y también puedes consultar el blog que acompaña este podcast, que es escribetupropianovela.wordpress.com. Y si conoces a alguien a quien le pueda gustar el podcast, por favor, háblales de él y pásales el enlace. Es la mejor forma de dar un poco de difusión a esto y a cualquier persona que le interese este tipo de escritura y este anhelo por cambiar el mundo con nuestra escritura, pues darles el enlace y hablarles del podcast. Y si tenéis algún comentario o sugerencia sobre el podcast, pues me podéis escribir al correo electrónico escribetupropianovela@gmail.com. Y os espero en el próximo episodio y hasta entonces espero que seáis muy felices y muy creativos. Vamos a intentar hacer el mundo mejor con nuestras historias. Hasta pronto, adiós.